Buen día, Quinto, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer este video bastante rapidito para aquellas personas que no hayan podido estar en la reunión en vivo de Zoom, ¿sí? La idea es hacerlo rápido, conciso y que después con este video junto a lo que le mandé al WhatsApp, a la presentación de PowerPoint, puedan hacer el trabajo. Obviamente no vamos a ver en detalle las cosas que vimos de la misma manera que las vimos en el Zoom, no vamos a ver los videos, sino que simplemente lo vamos a mencionar, las dinámicas tampoco, porque, bueno, como ya les comenté varias veces, es también un premio para aquellas personas que se conectan. Pero bueno, entiendo que hay algunos compañeros, algunas compañeras que me han escrito porque tienen algún tipo de problema de conectividad o no se han podido conectar, eh, y por eso hago esto. Lo que sí estaría bueno que aquellas personas que incluso a veces me lo dicen, que o se quedan dormidas o cuelgan, empiecen a conectarse porque no siempre voy a hacer este tipo de videos, eh, y me dedicaré a responderle a aquellas personas que me consulten por privado probablemente. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Hoy vamos a empezar a hablar de etnocentrismo, ¿sí? ¿A qué llamamos etnocentrismo? Vamos a hacer una presentación muy cortita para que puedan entender lo que hablamos y realizar el trabajo de esta semana. Recuerden que venimos a hablar de la hegemonía, de la contrahegemonía, y ahora vamos con un término nuevo que es el etnocentrismo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar de la mirada que tenemos sobre el otro. Lo que decíamos en el Zoom es que siempre intentamos entender cómo viven y piensan otras sociedades desde nuestra propia cultura. Es imposible no pensar todo desde nuestra propia cultura. Debemos formarnos para abrir los ojos, oídos y agudizar nuestro sentido crítico. No se trata de juzgar. Esto fue lo que hicimos hincapié y apuntamos en el Zoom, ¿sí? Que no es la idea de juzgar a lo distinto, a lo diferente, sino intentar entenderlo. Y hablábamos un poco de la globalización, de que cambió la regla del juego. Ya no estamos en los primeros estudios antropológicos que vimos, no sé si se acuerdan con el caso del Museo de Salta, del Yuya Isako, que quizás ya no necesitamos ir a visitar culturas a otras latitudes para entender cómo viven, sus costumbres, etcétera, sino que con la globalización podemos enterarnos de cómo se vive en cualquier parte del mundo sin salir de casa. Sino que ya no se trata de estudiar tribus, ¿sí? Hoy con un celular, con una computadora, podemos estar al tanto de cualquier tipo de actividad que se desarrolla en cualquier parte del mundo. Entonces, a través de las nuevas tecnologías, dice la diapositiva, y los medios de comunicación, el otro está acá en casa, con sus visiones del mundo y costumbres. Pero hay mecanismos para legitimar ciertas culturas, ¿sí? ¿Cuáles son ellos? Bueno, lo que decimos es que sabemos que existen miradas hegemónicas que imperan en una sociedad y en un contexto histórico determinado. La pregunta es cómo se imponen y cómo se legitiman esas visiones hegemónicas. Bueno, las personas, decíamos en el Zoom, no son ni tontas ni totalmente manipulables. Esto ya también lo hablamos la semana pasada. No es que las ideas hegemónicas se imponen a una masa torpe que solo asimila lo que se le plantea, sino que es un proceso que decíamos muy complejo, muy por atrás, y que generalmente es un proceso invisible, basado en el consenso. Existen mecanismos para que estas ideas se acepten por la mayoría de esa cultura. Una de las formas más eficaces de hacerlo es a través del etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito de lo que es la etnia. ¿Sí? Es un grupo humano que comparte una tradición, una cultura, una tradición cultural, costumbres, valores, ciertos rasgos, etc. Entonces, etnocentrismo, centrismo de etnia. Una de las características comunes que en general poseen las distintas comunidades es ver a su propio estilo de vida como el normal y el lógico. Cuando bien sabemos por todo lo que venimos dando a lo largo del año que lo normal prácticamente no existe, son concepciones y cosas que fuimos formando a lo largo del tiempo en una cultura determinada, en un contexto determinado. Hacíamos un juego de, bueno, ¿qué tiene de normal nuestro concepto de belleza? Nada, es una construcción. Entonces decimos que el estilo de vida de los pueblos diferentes es extraño, ridículo, inferior. Desde el etnocentrismo, ¿sí? Lo válido es lo mío, lo natural es lo mío, y lo otro es algo extraño que no entiendo, que es ridículo, que es inferior, etc.
Entonces, a esto lo denominamos etnocentrismo, a juzgar a las demás culturas de acuerdo a nuestras propias pautas, tener una alta valoración de nuestras características culturales y desvalorizar a las demás. Después, si quieren esto, lo pueden pausar, pueden copiar en sus carpetas, etcétera, porque les va a servir para hacer el trabajo. Y entonces acá empieza a surgir esto de que el otro es atrasado, es inferior, es salvaje. Dimos muchísimos ejemplos en el Zoom, pero como les dije, esto va a ser muy cortito, ¿sí? Dimos un ejemplo, por ejemplo, de un capítulo de Los Simpsons, de una escena en la que Homero, no recuerdo qué país, visita, y al bajar del aeropuerto se encuentra con una persona que le habla con una Biblia y de Dios y no le da ni pelota, con otros que lo invitan a no sé qué cosa, y cuando ve a una persona hindú que le habla de la religión hindú, le dice a Bart, este es un loquito. ¿Por qué le dice este es un loquito? Y probablemente porque Homero, las otras personas que se cruza están muy relacionadas a su naturalidad, a su concepto de religión, a su vestimenta, pero cuando se encuentra con algo distinto lo trata de, entre comillas, loquito. Entonces, vamos a hablar del etnocentrismo y darwinismo social. Como dijimos, el etnocentrismo contribuye a legitimar miradas hegemónicas y a jugar a otras culturas desde nuestras propias pautas. Uno de los errores fue llevar la teoría de Darwin, ¿se acuerdan que hablábamos de la teoría evolucionista, de la supremacía del más apto, del más fuerte, a lo social, ¿sí? Porque es una teoría de las ciencias naturales, biológica, nada tiene que ver, o sí, algunas cosas pueden ser llevadas de una ciencia a la otra, pero no todo. Entonces, cuando quisimos llevar el darwinismo a lo social, bueno, incurrimos en lo que podemos considerar hoy como un problema, que es el jugar a las culturas, ¿sí? El darwinismo lo que arroja es que hay tres estadios de la cultura. El salvajismo, que es el estado más primitivo, la barbarie, que es un escalón más arriba, pero sigue siendo algo totalmente repudiable desde el darwinismo social, y la civilización, que sería el grado máximo de una cultura. ¿Y de dónde surge esto? Lógicamente está relacionado fuertemente a la colonización, el encuentro de la cultura europea con el resto de las regiones del mundo. ¿Sí? La cultura europea, que vendría a ser para la propia cultura europea de la civilización, llega a América y se encuentra con el salvajismo de gente que le rezaba a el dios Sol o a la Pachamama, y ¿qué hace la cultura europea? Los mata, sencillamente. ¿Por qué? Porque son salvajes y no tiene otro sentido, no tiene sentido su vida, no tiene valor alguno. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran dos culturas diferentes? Bueno, hablamos de dos procesos que pueden darse. Esto no lo llegamos a ver en el Zoom, por eso les envío esto también al grupo, para que aquellas personas que estuvieron en el Zoom puedan verlo. El primer proceso es el de transculturación. ¿Qué es la transculturación? El primer proceso posible es un encuentro armónico entre dos culturas. Hay disputa por el sentido, pero sin violencia, ¿sí? Violencia simbólica y sobre todo sin violencia física, coercitiva. Hay una cultura que adopta rasgos culturales de otro pueblo que complementa e incluso en ocasiones sustituyen las formas propias. Y ahí empezamos a pensar algunos ejemplos. Entre ellos, por ejemplo, alguien podría decir chicos y chicas de Argentina celebrando Halloween. Puede ser, ¿por qué no? No hay ningún proceso violento por el que ello haya sucedido, o podríamos decir, qué sé yo, cambios en la gastronomía de un país luego de una corriente migratoria. Es decir, hay una masa migratoria acá de un país limítrofe y empezamos a consumir cosas que quizás hasta hace unos años no era tan común. Es decir, la cultura que llega se encuentra con esta y modifica algunas pequeñas cosas que adoptamos dentro de nuestra cultura. Y el segundo proceso es el deculturación. ¿Qué hablamos cuando decimos deculturación? Bueno, ya no hablamos de un encuentro armónico, se produce un choque más que un encuentro, ¿sí? Es un choque entre culturas. La que se imponga va a suprimir a la otra o intentar suprimirla. Y produce otro fenómeno, la aculturación. ¿Qué significa? Es el proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia. Es decir, pierdo mi cultura propia para adaptarme a la otra con la que choco. Es violento, es un proceso de mucha violencia, ¿sí?
Por ejemplo, la imposición del idioma y de las creencias europeas en la colonización eliminando las nativas. Sí, ustedes hoy todos hablamos el español cuando en la época precolonial, acá en esta tierra, habría muchísimos otros idiomas que hoy prácticamente están muertos. Lo mismo con las creencias religiosas. ¿Sí? Y vamos a hablar algunos de los ejemplos que uno ya le comenté que vimos en el Zoom. El primero que vimos es el capítulo, la escena de Un Minuto de los Simpsons, en la que Homero le dice a Bart, se los dejé ahí como lo pueden buscar en YouTube, dura 1 minuto, y lo que hablamos era cómo reacciona Homero ante las distintas personas que se cruza y por qué trata solamente a una de loquito. Y el segundo ejemplo que dimos es también un video muy cortito de MDQ, del programa, quizás lo conocen. Si no, lo pueden buscar así en YouTube, Ritual Vudú en Haití. El video dura 1 minuto 59. Y nada, nos pusimos a hablar de cómo podíamos relacionar esto con la clase de hoy. Mírenlos y van a sacar sus propias conclusiones. La idea no es que yo les comente lo que a mí me parece, sino que también jugar un poco con sus percepciones. Y acá está el trabajo práctico. ¿Sí? El trabajo práctico tiene como particularidad que van a tener que mirar una película para poder realizarlo. La película se llama El Milagro de Petinto, es una película española, cómica, bastante delirante. Vayan sabiendo eso, ¿sí? Prepárense para ver algo un poco incluso bizarro. Y acá les dejé un link donde lo pueden encontrar. Esto yo se los voy a mandar. Si no, igual en el caso de que no funcione ese link, que se haya caído, lo que sea, googlean, calculo que en Cuevana o en algún otro lugar va a estar. Quizás tengan que recorrer algunas páginas del navegador, pero la van a encontrar. Y entonces, las preguntas que me van a tener que responder son las siguientes. ¿Cuál es el principal choque de culturas que se produce en la película? En relación a los marcianos, o sea, ya les estoy avisando que hay marcianos en la película, bastante particulares, quizás no similares a la idea que tenemos de extraterrestre generalmente. Y les pregunto si lo colocarían dentro de un proceso de transculturación o de deculturación, es decir, de un proceso en el que dos culturas se encuentran o en el que dos culturas chocan. Obviamente, además de contestarme dónde lo pondría, me cuentan un poquito por qué. Y el tercer punto es que ustedes busquen un video o ejemplo de proceso de deculturación / aculturación, que vendría a ser cuando chocan dos culturas, ¿sí? Cuando hablábamos de este proceso violento en el que una cultura suprime o intenta suprimir prácticamente a la otra. No hace falta que me expliquen demasiado, con un párrafo está bien, me envían el link y me explican brevemente su porqué. Esto puede ser una película, puede ser un video de 1 minuto, puede ser un capítulo de Los Simpsons, puede ser lo que ustedes quieren. Siempre Los Simpsons tienen esa particularidad que uno puede encontrar un montón de ejemplos de muchísimas cosas. Una vez que tienen todo esto, me envían el trabajo, me lo pueden enviar por mail, pero también va a estar el Classroom. Así que bueno, disculpen si fui muy rápido, pero como les dije, esto es muy cortito porque la idea es también, de alguna manera, premiar a quienes se conectan y han podido conectarse. Pero bueno, como entiendo los problemas de conectividad, también hago esto además de mandarles el PDF. Así que les mando un saludo y hasta la semana que viene. Listo.